22 de diciembre y solo a mí se me ocurre empezar un podcast. Me presento, soy María Noel Mares, me dicen Noé, soy la creadora de Emprender por el Mundo y no quería dejar pasar un día más porque en realidad intenté grabar el primer episodio el 20, o sea, hace 2 días, con una anécdota de que me desperté a las 5 de la mañana y no podía parar de dar vueltas en la cama. Y fue como ese día y ese llamado a decir, toca, no lo podemos seguir postergando más, toca salir a compartir, toca dar este paso que veníamos desde abril, marzo, abril, más o menos por ahí. Me acuerdo que contraté la música para el intro y el outro, música que en este primer episodio, intro y outro, no vas a escuchar, y ahora después te voy a contar por qué. Pero bueno, ahí dije, bueno, voy a contratar, voy a hacerlo en serio, y me di cuenta que había llegado diciembre y que lo postergué, lo postergué, lo postergué. Y dije esto, si el año pasado, en diciembre del 2024, decidí comprometerme. Decidí empezar a entrenar en diciembre, sí, cuando todo el mundo empezaría en enero, año nuevo, vida nueva. Dije, no, yo diciembre del 2024 comienzo a entrenar porque a partir de que emigré en agosto del 2021, no pude entrenar, o sea, mi cuerpo estaba muy estresado, bueno, la incertidumbre, no lograba tener la disciplina que yo tenía. Y recién después de 3 años y medio, casi, o después de 3 años, no me acuerdo exactamente ahora la fecha, pero dije, me comprometo con otra persona, le pago una entrenadora y voy a empezar a entrenar. Y hoy, diciembre del 2025, siento que le gané un mes a este año porque arranqué el año pasado en diciembre. Y lo mismo me pasó con este podcast. Dije, no lo vamos a empezar en enero, vamos a terminar el año publicando el primer episodio, así que te doy la bienvenida oficial a este primer episodio video podcast de el podcast de Emprender por el Mundo, que para colmo, siendo diciembre, por supuesto que estoy cansada. Además me salió algo en la cara, pero quería que sea video podcast. ¿Por qué? Porque va a ser un podcast itinerante, va a ser un podcast que se va a mover, va a ser un video podcast que va a ser grabado en diferentes lugares, con diferentes personajes, con diferentes invitadas o invitados. Y entonces dije, ya, aunque no tengo las mejores condiciones, voy a arrancar y lo voy a hacer. Hoy, por ejemplo, después del intento fallido que tuve de grabar el primer episodio en casa, lo estoy haciendo en la biblioteca del pueblo, en una salita que consiguieron una de las chicas y dije, bueno, nada, mi hijo está en una actividad porque pues 22 de diciembre, mamá emigrada, emprendedora, para que me vayas conociendo, está en una actividad acá en el centro cívico y dije, esto se hace o se hace. Así que con ese nivel de intensidad te voy a contar un poquito de mí y por qué elijo crear este podcast. Eh, bueno, creé Emprender por el Mundo, que Emprender por el Mundo nace en el 2017, ya en algún capítulo o en algún episodio hablaremos de eso, pero soy mujer emigrada, soy argentina viviendo en España, en Calafell. Mi sueño siempre fue el de vivir en otro país y tener una experiencia en otro país. El de mi pareja también, antes de que nosotros nos conociéramos, entonces fue como, ok, llegó un momento en el que dijimos, ya habíamos sido nómadas, habíamos salido de nuestra ciudad, soy de la ciudad de Rosario, habíamos salido de Rosario para Puerto Madryn, vivimos un tiempo en Puerto Madryn, ahí nos compramos una casa rodante. Luego de esa casa rodante nos vinimos un tiempo, 2 meses para Europa, después vivimos en Buenos Aires, después fuimos papás y fue como que en un momento cuando estábamos embarazados dijimos, ¿qué es lo próximo que nos toca? Tener la experiencia de irnos a vivir a otro país. Y como ya éramos nómadas y como ya trabajábamos digitalmente, porque soy emprendedora hace más de 20 años, hace 11 años que soy empresaria digital, que tengo un negocio digital que me permitió todo esto que te conté antes, vivir viajando y ser nómada digital, al menos en mi pensamiento fue,
ya sé trabajar digitalmente, ya sé trabajar moviéndome, ¿qué puede ser vivir en otro país? Vamos a cumplir ese sueño y nos adentramos en el mundo de emigrar. Íbamos a emigrar en marzo del 2020, sabrás, ya con la fecha de que claramente en ese momento no emigramos, lo voy a contar en otro episodio, y terminamos emigrando en agosto del 2021. Ok, emigramos, mi papá me dijo, no vengas en agosto, y nosotros vinimos en agosto. En 48 horas decidimos esa emigración que había quedado postergada durante 1 año y medio y vinimos en agosto. Todas estas son historias que te voy a ir contando porque este podcast se va a tratar de eso, de historias, reflexiones, aprendizajes que tienen que ver con el emigrar y el emprender, y quizás en algún momento traigamos la maternidad porque son los 3 temas que me atraviesan profundamente y que hoy quiero, a partir de este primer episodio, darle más voz, más luz, y también dentro de lo que vamos a tener en este podcast va a haber muchas entrevistas a mujeres que han emigrado y que emprenden fuera de su país. Pero volviendo un poquito a mi historia, em, me considero una persona que tiene muchísima mentalidad a la hora de emprender, que tengo muchísima trayectoria en resolver problemas, en manejar la incertidumbre. Sin embargo, cuando emigramos, pensé que iba a cambiar el reloj de hora, que iba a conseguir un lugar para vivir, que iba a hacer mis papeles y que inmediatamente iba a poder seguir con mi negocio. Y bueno, para mi sorpresa, eso no fue así. Estuve durante un gran tiempo queriendo funcionar como funcionaba en mi país de origen, queriendo funcionar con mi negocio online de la misma manera que era yo en mi país de origen, y no me daba cuenta que no era por ahí, no me salía, y yo decía, pero si siempre fui ordenada, estructurada, organizada, manejé una agenda, todo lo que me proponía lo cumplía, y de repente en esta nueva vida, en este nuevo lugar, nada me salía como lo imaginaba o como pensaba o como lo planificaba. Y eso vamos a ir hablando en los episodios de todo esto, pero bueno, eso fue algo como que no me di cuenta que estaba en un proceso migratorio como hasta los 9 meses, que decido ir a un networking una vez que ya mi hijo estaba en el cole, que mi pareja ya también tenía como sus actividades, que ya vivíamos en un piso que habíamos alquilado para larga temporada. Dije, perfecto, ya pasaron 9 meses, ahora ya estoy lista. Voy a ir a Barcelona, yo vivo en un pueblo que queda en las afueras de Barcelona. Voy a ir a Barcelona, voy a ir a un networking y voy a empezar a conectar y a poner mucho foco en mi negocio. Lo que sucedió fue que me preparé para ir a ese networking, fui a ese networking y cuando me tocó presentarme, me di cuenta, o sea, lo que hice fue largarme a llorar. O sea, dije, hola, soy Noé, y me largué a llorar y no pude parar de llorar y tenía un nudo en la garganta, fue como, nada, no sé ni cómo explicarlo. Por suerte fue un lugar súper seguro, o sea, si bien a las chicas no las conocía, era un lugar que se sentía bien, que había otras mujeres y que estaba haciendo como un espacio cuidado. Y ahí me di cuenta que dije, ok, algo me pasa. O sea, yo creí que mi negocio iba a seguir, que yo iba a ser la misma, que iba a poder comerme el mundo, y claramente que no. Ya en esos 9 meses me había dado cuenta que no. Pero en ese networking fue como, ok, tengo que parar y tengo que ocuparme de esto. Así que así empieza un poco todo esto. Eso fue, déjame pensar, marzo del 2022. Y a partir de ahí, y en este primer episodio quiero hablar de esto, ¿no? De mejor hecho que perfecto, y de hacer y de ser, aunque te sientas perdida, porque ahí me di cuenta que estaba como muy perdida. Dije, ok, no tengo ni idea de cómo sacar mi proyecto adelante en esta nueva versión de mí, que tampoco conozco esta nueva versión de mí como mujer, como mamá, como emigrada, como empresaria. Digo, qué hago con todo esto? Entonces, a partir de ese networking dije, ok, claramente no sé ni cómo presentarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me siento perdida. Entonces, a partir de ahí co-creé una comunidad como embajadora, que se llama Expat Ladies Barcelona, que lo hice con una amiga. Empezamos a hacer encuentros de mujeres emigradas en Barcelona, y como que eso me empezó a traer claridad. Ah, ok, lo que me sucede a mí también le sucede a otras mujeres. Como que eso empezó a darme aire.
Pero claro, eso sucedía en Barcelona y yo vivía en Calafell, a 1 hora, y tengo un nene chiquito, y entonces no podía ir a todos los encuentros. Y a la vez, como emprendedora, digo, yo quiero un espacio donde yo pueda hablar con otras mujeres de emprender, de los desafíos. Entonces, bueno, empecé a hacer cafés de emprendedoras con otra amiga que vive acá en el pueblo, que ya también la vas a conocer, con Sil. Empezamos a hacer cafés de emprendedoras acá en la zona, en Calafell. Y el primero fuimos 3, el segundo fuimos 8, y a partir del tercero éramos 20 emprendedoras. Y ahí surgió y co-creamos la comunidad Unidas en la Magia, donde ahí, claro, ya hacíamos un encuentro al mes, entonces cada encuentro yo iba viendo cómo me presentaba, me empecé a dar cuenta que era muy buena para dinamizar el espacio, o sea, no era un café que nos juntábamos, sino que lo dinamizaba, cada una hacía sus presentaciones, cuando me tocaba a mí, siempre me presentaba de una manera diferente, pero al final, de alguna manera, iba como encontrándome, viendo cómo me presentaba y quién era yo en este nuevo lugar, y creo que también era un espacio seguro para que todas pudiéramos ir haciendo eso y darnos apoyo. Y luego, con el correr, que eso fue casi todo el 2023, tengo una anécdota muy buena que te la voy a contar en otro episodio, que de hacer eso terminé liderando y dinamizando espacios para el ayuntamiento, pero eso es otro capítulo. Y en el 2024 dije, ok, está Expat Ladies, que es solo de migradas, ok, está Unidas en la Magia, que es solo de emprendedoras, pero al final yo soy emigrada y emprendedora y no hay una comunidad que integre las dos cosas y fusionen las dos cosas. Entonces, en enero del 2024 dije, ok, vamos a ir por crear la comunidad de Emprender por el Mundo, que es una marca que me acompaña desde que claramente emigré de Rosario a Puerto Madryn, pero dije, vamos a darle estructura, vamos a darle forma, vamos a darle entidad, y ahí nace la comunidad de Emprender por el Mundo en enero del 2024 con un primer lanzamiento, y a partir de ahí empezamos a crecer y decidí integrar o crear un espacio integrando estas dos situaciones de vida que me atravesaban, como es el emigrar y el emprender y obviamente el ser mujer en tiempos de hoy y maternar. Entonces, bueno, eso fue como el nacimiento de la comunidad. Quizás estás escuchando este primer capítulo porque lo recibiste a través de la comunidad de Emprender por el Mundo. Y si sos parte de ahí, agradecerte porque también tenemos un lema dentro de esta comunidad que es que lo co-creamos entre todas, porque también te voy a ir contando capítulo a capítulo a partir de ese enero del 2024 a lo que somos hoy, cerrando este diciembre del 2025, y cómo creció la comunidad de Emprender por el Mundo, cómo crecí yo como mujer, como emprendedora, como empresaria, como colega, gracias a la co-creación con un montón de mujeres dentro de mi comunidad. Entonces, también nació esta comunidad un poco que me la creé para mí. Me empecé a dar cuenta que también estaba creando un bien mayor donde muchas mujeres se sentían como en el lugar indicado y como seguro para poder compartir qué era lo que les pasaba. Y empezamos entre todas a darnos apoyo, a acompañarnos, a hacer colaboraciones, alianzas, y es algo muy lindo que se está creando y que ahora empezó a crecer y cada vez más, y por eso sentía inminente también darle paso a este podcast, al podcast de Emprender por el Mundo, con todo lo que engloba, todos mis aprendizajes, todas mis reflexiones, todas mis charlas, también poder darle visibilidad a muchísimas mujeres de la comunidad que tienen historias espectaculares para contar, que son súper inspiradoras, y que sé que cuando este podcast lo empiecen a escuchar otras mujeres que emigraron y que están emprendiendo, que algunas emprenden por necesidad, porque necesitan generar ingresos desde casa, porque están como en esta etapa de acompañar a la familia, de ubicar a los hijos, de dar soporte. O sea que muchas emprenden por eso y muchas emprenden porque siempre tuvieron el alma emprendedora, y en esta nueva vida, en este nuevo país, también lo quieren hacer. Entonces, quiero que a través de este podcast poder compartirte un poco de todas las y me trabo porque sé que me tengo que hacer responsable de esto. Quiero a través de este podcast poder compartirte toda la sabiduría y toda la experiencia que tengo, porque muchas veces hablan conmigo y me dicen, ay, no, hablamos 5, 10, 15 minutos
y me hiciste ver algo desde otro punto de vista, me hiciste reflexionar sobre tal cosa y después de esa charla en mi negocio cambió esto y me encanta que eso suceda, pero hasta el día de hoy lo estaba haciendo puertas adentro a través de mi WhatsApp, a través de las mentorías y siento que de alguna manera me estaba escondiendo, así que dije, vamos a darle paso al podcast, tanto para darme visibilidad, para darle más amplitud a todo lo que tengo para compartir y para también darle visibilidad a muchísimas mujeres de la comunidad. Así que eso como primer episodio, contarte un poquito de todo, hacerme responsable de que tengo que dar este paso para poder llegar a más mujeres y que cuando haya una mujer como estaba yo en noviembre, diciembre del 2021, marzo del 2022, todo el 2022 que estuve muy perdida, me hubiera encantado poder encontrar un espacio, una comunidad, un podcast que me diga, tranquila, estás en un proceso migratorio, tenete paciencia, abrazate, andá haciendo, aunque te equivoques en el camino, es parte de. Entonces hoy decido como dar ese paso para crear y aunque este primer episodio no tiene intro, no tiene outro, seguramente sea lo que, digamos, lo que está haciendo sin un orden, pero también para cerrar este primer capítulo lo que quiero compartirte es que mejor hecho que perfecto, que no tenés que esperar que todas las condiciones estén perfectas para poder dar el paso con tu negocio, sino que un negocio ya de por sí se crea mientras se va transitando y a la vez si lo estás haciendo en un momento de proceso migratorio, se va a crear a la par de que vas como creando o descubriendo, digamos, descubriendo tu nueva personalidad en este nuevo país. Y eso es caótico. Y así como es caótico, también es perfecto. Y con lo que te quiero decir es, permitítelo, da ese primer paso, como yo estoy dando este primer paso, que me incomoda muchísimo hacer el primer capítulo del podcast. em, por lo que te digo, o sea, hoy, 22 de diciembre, cuando hice un intento fallido el 20, cuando obviamente como todas estoy llegando también cansada, con mucha reflexión, me salió justo una erupción, pero digo, no, a veces no se trata solamente de nosotras, sino de lo que tenemos para compartir al mundo. Y si hoy estás perdida, si hoy no sabes para dónde ir, bueno, tranquila, que todo se va a encaminar, pero lo importante es que lo que vayas sintiendo lo vayas accionando y eso es lo que yo estoy haciendo hoy con este primer episodio. Y bueno, nada, tengo acá como mi machete, quiero ver que no me olvide de nada, seguramente me olvidé más de una cosa, pero quiero compartirte que este primer episodio lo estoy haciendo desde el corazón, lo estoy haciendo porque sé que esta comunidad lo merece, tanto mis historias como la de muchas mujeres que voy a entrevistar. Y quiero que lo hagamos divertido, quiero que mejor hecho que perfecto y que me cuentes acá abajo, si sos de la comunidad, quiero que me cuentes cómo te ha aportado la comunidad de Emprender por el Mundo y también de qué te gustaría que hablemos en estos podcasts, qué te está pasando como mujer, como emigrada, como emprendedora, para que podamos traer esos temas al podcast, porque si bien los primeros capítulos lo voy a hacer yo, vamos a tener muchísimas invitadas, va a ser un podcast itinerante que se va a ir moviendo, como te dije al principio, o sea que algunos van a ser improvisados en la salita de la biblioteca, otros van a ser en un gran estudio en Barcelona o acá en Segur de Calafell, estudios que tienen de podcast varias de las chicas de la comunidad, otros van a ser en la playa, otros serán en un tren y vamos a ir viendo capítulo a capítulo, lo vamos a ir creando todas juntas, así que creo que eso es todo por hoy. Agradecerte por estar del otro lado y quiero que compartamos este camino, este primer capítulo y este camino que van a ser eh, los videopodcasts y los videoentrevistas de Emprender por el Mundo juntas y que transitemos la mejora continua de este podcast juntas, porque yo aprendo de ustedes, porque ustedes aprenden de mí y para mí eso es lo más valioso que tiene esta comunidad. Así que espero que te haya servido, espero que cuando lo escuches, que seguramente va a ser antes del 30 de diciembre, sea lo que sea que estés postergando para el 2026, quiero que des ese primer paso en este 2025, que te comprometas acá abajo
en este podcast y digas, iba a arrancar esto en el 2026, pero voy a dar este primer paso, aunque sea chiquitito, aunque sea comprometerte, no sé, contratar esa mentoría, abrir ese canal de YouTube, abrir ese Instagram, no sé, lo que fuera que ibas a hacer para tu negocio, no lo postergues. Da ese primer pasito en diciembre del 2025, haceme el aguante, que yo diga, yo grabé ese episodio, pero también inspiró a tantas mujeres a que den ese primer paso en este 2025, porque mejor hecho que perfecto y porque juntas somos expansión. Gracias por ser parte de este primer capítulo y me emocionó. Chau, chau.